Buenas tardes. Como todos los lunes, les damos la bienvenida al ciclo de conferencias de ALUES. Presidenta de ALUES, Junta Directiva y socios de ALUES, colaboradores, Junta Directiva de la Asociación Virgen de los Llanos, y también damos la bienvenida a nuestro conferenciante de hoy. Estamos ya en la recta final del bloque Lo cercano, lo nuestro, puesto que esta va a ser la penúltima conferencia de esta sección y probablemente la más nuestra, por la devoción popular existente a la patrona de Albacete. Esta devoción tiene unos orígenes que conoceremos hoy en el recorrido histórico-artístico que realizará don Luis Guillermo García Saúco Beléndez, profundo conocedor de la historia, el arte y el patrimonio de Albacete y su provincia. De su amplia experiencia docente, mencionamos su labor como profesor en la Universidad de la Experiencia porque desde la Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de la Universidad de la Experiencia la agradecemos y la valoramos enormemente. Como investigador del patrimonio histórico-artístico de la provincia de Albacete ha escrito numerosos artículos y libros y ha sido comisario de diversas exposiciones sobre arte e historia de nuestra provincia. Por toda esta trayectoria profesional, desde que fuera uno de los miembros fundadores del Instituto de Estudios Albacetenses hasta nuestros días, goza de merecidos reconocimientos como es ser hijo adoptivo de Chinchilla. Antes de iniciar este recorrido por la tradición mariana en nuestra provincia, recordarles que la conferencia del próximo lunes correrá a cargo de don Miguel Panadero Moya, con el nombre Albacete ante las políticas europeas de transporte. Proyectos, realidades, efectos visibles. Y ahora ya disfruten de la conferencia. En primer lugar, buenas tardes, que bajo el título de Lo cercano, lo nuestro, que quizá no debía faltar un aspecto tan cercano y tan nuestro como una seña de identidad más, como es la devoción tradicional a la patrona de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, la Virgen de los Llanos, a la que vamos a intentar acercarnos de la manera más racional posible, alejándonos de sentimentalismos enteramente respetables, pero que sin duda oscurecen la objetividad y la propia realidad. Evidentemente existen referencias, estudios que han dedicado su atención a la Virgen de los Llanos, dejando aparte datos documentales, al menos desde el siglo XV, y especialmente el fabuloso pensil del Ave María del canónigo murciano Villalba Córcoles, de 1730, que con su historia sagrada de las imágenes de María Santísima, con algunos de sus apariciones y milagros que se veneran en el Reino de Murcia, su obispado, ciudades, villas y lugares, que manuscrito se conserva en el Archivo Municipal de Murcia y que fue publicado en aquella ciudad en el año 2002 y de que hay variadas informaciones y a las que nos referiremos más adelante. Por su gracia y por su interés. Naturalmente, esto no es un documento histórico, sino, ante todo, una cosa tradicional. El manuscrito original no se conserva, sino que lo que se conserva es una copia del siglo XIX a la que yo fotocopié hace 40 años, ya 40 años, fotocopié hace 40 años, precisamente sacando las referencias que había para la provincia de Albacete. En fin, eso, digamos, es la referencia más, digamos, más antigua escrita. Aparte del pensil del Ave María, Roaeros Tarbe, en el año 1891, en su crónica de la provincia de Albacete, pues también hace una referencia de lo que era el convento de franciscanos a la Virgen de los Llanos, y aquí precisamente incluye un documento de especial trascendencia, o hace referencia a un documento que fue la concordia que firmó los franciscanos de los Llanos con el Ayuntamiento de Albacete y que luego a la larga tendrá una especial importancia para lo que vemos después. Sin embargo, será Francisco Javier Sánchez Torres, el autor de un pequeño librito en el año 1896 que se llama La Virgen de los Llanos, patrona de Albacete. Incluso cuando lo publicó de manera anónima. Este que tenemos ahí, a la izquierda, según ven, tiene abajo escrito Francisco Javier Sánchez Torres, pero eso no lo escribió él, sino que lo escribió un hijo suyo, que lo escribió Luis María Sánchez Jiménez. Y ese librito me lo regalaron a mí directamente, y lo tengo yo, lo mismo que tengo yo este otro del año 1934, en donde ya efectivamente sí aparece el nombre del autor, Francisco Javier Sánchez Torres. Por otra parte, cuando en el año 1898 se publican en forma de folletín
en el periódico El Defensor de Albacete, los apuntes para la historia de Albacete, se recoge íntegramente ese librito de la historia de la Virgen de los Llanos, aunque luego en el año 1916, cuando se publica, digamos, de una manera más completa los apuntes para la historia de Albacete, pues no se recogió íntegramente. Ya digo que luego en el año 34, en una novena, que es la que aparece ahí, en esa novena sí se recoge lo que en el año 1896 pues se publicó. También, por otra parte, Joaquín Sánchez Jiménez es el autor en el año 1944 de este pequeño folleto, La primitiva imagen de la Virgen de los Llanos, en donde se hace referencia y se hace una serie de consideraciones sobre la primitiva imagen a raíz, sobre todo, del hallazgo casual, después de la tragedia de la Guerra Civil, de las cabezas originales de la primitiva imagen. Por otra parte, ya centrándonos más de una manera documentada, Alfonso Santamaría Conde, que fue profesor mío, muy amigo y compañero durante muchos años en el instituto, pues publicó dos artículos. Uno, La devoción a la Virgen de los Llanos en Albacete, que en el año 1984, eso lo publicó en la revista Feria, y luego en el año 88 publicó en la revista del Cultural Albacete, Ermitas y religiosidad popular en Albacete, donde se hace y se recogen numerosos datos fidedignos de la documentación relativa a la devoción a la Virgen de los Llanos. La verdad es que Alfonso Santamaría es una persona muy concienzuda y se tiró muchísimas horas y muchísimos días en el archivo histórico de Albacete, y entonces repasando naturalmente las actas municipales de Albacete, que se conservan por lo menos desde el siglo XV, aunque de una manera variada, y los protocolos, pues nos da importantísima documentación sobre la historia de la Virgen de los Llanos o las circunstancias de la Virgen de los Llanos, sobre todo en los siglos XVI y en los siglos XVII. Por otra parte, y creo que andaba por aquí también mi amigo y compañero en el Instituto de Estudios Albacetense, Vicente Carrión, pues en su tesis doctoral sobre los franciscanos en la provincia de Albacete, naturalmente hace referencia de una manera muy amplia a los 164 años que la Virgen de los Llanos estuvo bajo la protección o bajo el patrocinio de la Orden Franciscana allí en los Llanos, desde el año 1672 a 1836, que se produjo la desamortización. Y también otros trabajos que este autor de Albacete ha dedicado precisamente a la Virgen de los Llanos. Yo, modestamente, desde el año 1982, pues también le había dedicado atención al tema de la Virgen de los Llanos. Ya en el año 82, cuando hicimos la exposición Albacete 600 años, en la primera gran exposición que se hizo casi recién fundado, recién inaugurado el actual museo en el parque, pues ya dediqué unos capítulos y una serie de aspectos a la Virgen de los Llanos, y con algunas piezas significativas directamente relacionadas con ello. También en la exposición Albacete en su historia, sobre todo también en los Caminos de la Luz, una exposición que sin duda marcó un hito en las exposiciones que se han hecho aquí en Albacete, y también en Albacete Feria en el año 2010, pues también incluí algunos aspectos relacionados, y además me permitió acceder directamente a algunos detalles directamente sobre la Virgen de los Llanos, ya que en aquella muestra pues se trajeron también algunas obras directamente relacionadas con la propia imagen. Esto, digamos, sería la introducción bibliográfica sobre el tema. Dejo aparte, por supuesto, la documentación que existe y que ha sido publicada relativa a milagros y cosas de ese tipo, de la cual naturalmente no voy a ser yo crítico. Empezaremos pues hablando de la tradición relativa a
a la Virgen de los Llanos. Todos, desde pequeños, hemos oído, o lo oíamos de nuestros mayores, de nuestros abuelos, de nuestras abuelas, de nuestras tías, sobre todo las mujeres han sido mejores narradoras de la historia, una historia oral en la que se cuenta el hallazgo en el paraje de los Llanos de un labrador labrando en el que encuentra una imagen que se dice que es una muñeca. Él la recoge, la guarda, dice, pues esto para mi hija, vuelve a Albacete, desaparece, no la encuentra, al día siguiente vuelve a repetir lo mismo y vuelve a encontrarla así por 3 veces, hasta que en la tercera vez sí se reconoce que aquella era una imagen de la Virgen, y entonces a partir de ese momento las autoridades locales, eclesiásticas y civiles deciden la construcción de una ermita en aquel paraje de los Llanos. Precisamente esto que estamos viendo aquí es la plancha calcográfica, es decir, una plancha de cobre que se conserva en el Museo de Albacete y que es totalmente popular, no es nada artístico ni nada de esto, es una cosa genuinamente popular, en donde verdadero retrato de la aparición de Nuestra Señora de los Llanos. Claro, está al revés porque es la plancha para estampar. Entonces incluso ahí aparecen las 2 mulas, el labrador labrando, y milagrosamente sale ahí esa imagen. Naturalmente esa plancha servía para hacer estampas. De hecho, es tan popular esta pieza, que si nos fijamos en esta, lo que dice el anónimo autor que hizo esto, pues lo que hizo fue utilizar una plancha de cobre anterior. Si se fijan ahí, en la fotografía de la derecha, aunque se ve mal, en esta, eso es por el otro lado. Esa era digamos, la original. Entonces, por la vuelta, lo que hicieron fue grabar otra. Esta, digamos, es un poco más artística, en la que se representa a San Lorenzo niño, y su padre Santa Prudencia y San no sé cuántos, San Orencio y Santa Prudencia. Y entonces, y el niño San Lorenzo ahí, y arriba un ángel con la palma del martirio y la parrilla propia de su martirio. Entonces, esa planchita, sin duda la recogió y la guardó don Joaquín Sánchez Jiménez, y allí estuvo y está en el museo, y precisamente cuando la exposición Albacete en su historia la pude acceder a ella, yo conseguí hacer algunas estampas, que precisamente hice algunas estampas que se repartieron y yo no tengo ninguna, pero se estamparon, pero esta es, digamos, la fotografía original, la fotografía de la plancha original. El paraje de los Llanos. Esto es el paraje de los Llanos, esto es un cristal, es una fotografía de hace el año 1900, en donde aparece esa torre, que parece una torre italiana, pero esto es producto, sobre todo la parte de arriba, esto es producto de una ampliación que probablemente o hizo el Marqués de Salamanca o hizo después el Marqués de Larios. Eso a lo mejor Vicente Carrión se lo sabe mejor. En la torre, en la parte inferior, sí probablemente fue la de la primitiva iglesia. Villalba Córcoles, al que antes nos hemos referido, pues en el pensil de la Ave María cuenta una historieta muy llamativa, no sé si leerla textualmente. Dice: habiendo discurrido el señor Santiago el Mayor o el Cebedeo por toda la península de España, como es cierto según las historias, aportó desde las Andalucías a este territorio de los Llanos de Albacete para descansar de sus fatigas y trabajos que le hicieron padecer los paganos, donde trajo consigo la efigie de su tía que es la Virgen. Halló en este sitio unas ruinas rematadas y tan mezquinas que apenas pudo en ellas estarse algunos días, donde ocultó bajo de un cóncavo con una losa encima esta milagrosa imagen de María Santísima de los Llanos, y desde aquí se volvió a Roma y contó a San Pedro el caso de haber ocultado la efigie de María Santísima. Como toda España, que parecía una Sodoma y que su predicación había hecho muy poco fruto, con esta propuesta determinó el señor San Pedro, desde Roma, enviar a España para conseguir plantar la fe de Cristo, nuestro Redentor, a los siete obispos consagrados, es decir, los 7 varones apostólicos.
Esto realmente es leyenda, que da los nombres San Cecilio, San Segundo, San Eufrasio, San Tesifonte, San Torcuato, San Icio y San Indalecio. Y estos aportaron el puerto de Almería, y donde se repartieron para recorrer toda España, y después de haber discurrido por toda ella, es cierto que decretos más que humanos aportaron estos llanos de Albacete. Viniendo, dejaron escondida una imagen de San Pedro, distante de esta otra que estaba escondida como más o menos 100 pasos. Esto es muy importante porque la devoción y las circunstancias de la Virgen de los Llanos no se puede desvincular de la devoción y las circunstancias de la ermita de San Pedro de Matilla y de la Virgen de las Nieves de Chinchilla. Son dos cosas, dos elementos que hoy están distanciados. Los de Chinchilla están en Chinchilla, los de Albacete estamos aquí, la Virgen de las Nieves está en Chinchilla, la de los Llanos está aquí, pero en origen tienen una raíz común. Bueno, lo cierto es que la leyenda sigue contando que allí dejaron ambas imágenes, distantes una a la otra de unos 100 pasos, y es la distancia que existía entre la ermita de San Pedro de Matilla, y la ermita de los Llanos. Bueno, después la narración continúa contando numerosas historias, en fin, que no vamos a entrar con más detalles, pero lo cierto es que el propio Villalba Córcoles, en 1730, que es cuando escribió esto, él decía que había recogido todo esto de viejos documentos del convento franciscano de los Llanos. Esto es, digamos, la tradición. La tradición, el hallazgo, y la tradición escrita del canónigo Villalba Córcoles. Vamos, pues, a los datos más fiables. Sánchez Torres es un personaje que tenía calle en Albacete y debía recuperarla. Francisco Javier Sánchez Torres fue el primero que escribió una historia de Albacete, con sus defectos, con sus virtudes. Durante un tiempo fue la calle Padre Romano, pero cuando las calles recuperaron los nombres tradicionales, pues ese nombre desapareció. Pero del mismo modo que otras calles han recuperado, han mantenido el nombre tradicional, y los nombres de esos personajes pues se han colocado en otro sitio, la figura de Sánchez Torres sería conveniente que el ayuntamiento recuperara su nombre para una calle de Albacete, ya que, como digo, fue el primero que escribió una historia de Albacete. Decía Sánchez Torres que no se conservaba ningún documento, porque, claro, Albacete había sido una aldea de Chinchilla hasta el año 1375. Pero vamos a ver, si Albacete se conquista a los musulmanes en el siglo XIII, a mediados del siglo XIII, y entonces en 1375 tan solo hacía 133 años que se había producido la conquista. Entonces, en esos 133 años realmente tampoco se pudo generar demasiada documentación. Entonces dice que no había nada porque en aquella época todos los documentos estaban en Chinchilla, no es verdad. Pero bueno, lo cierto es que si en el año 1242 se reconquista Albacete y en 1375 Albacete se segrega de Chinchilla, pues en ese periodo de tiempo no hay nada que contar. Sin embargo, vamos acercándonos ya más a documentación. Y Aurelio Pretel, que la semana pasada o la anterior dio aquí una conferencia sobre Vandelvira, porque ha estudiado mucho la documentación relativa al Alcaraz, pero es un gran medievalista, es el gran medievalista de Albacete, pues descubre que en el año 1442, estamos a mediados del siglo XV, se recogen las cuentas municipales de Albacete los gastos en vino y comida para los clérigos cuando fueron en procesión a San Pedro, es decir, a San Pedro de Matilla, y los acuerdos de los representantes del concejo de Chinchilla llevados a cabo en aquel paraje de los Llanos. Es decir, los de Albacete fueron a San Pedro, a la ermita de San Pedro de Matilla, y los de Chinchilla también, a llegar a unos acuerdos. Ahí no se menciona todavía para nada a la Virgen de los Llanos, pero sí se menciona la ermita de San Pedro. Más adelante, en 1462, el mismo autor menciona a un tal Alonso Sánchez de Villaleal, que se avecindaba en Chinchilla como el santero de San Pedro y de Santa María de los Llanos. Estamos en el año 1462 y el santero era el santero de los dos sitios. ¿Eso quiere decir que había dos ermitas?
¿O quiere decir que en la misma ermita de San Pedro recibía culto la Virgen de los Llanos? Yo pienso que probablemente eran dos ermitas, pero tampoco de momento hay nada al respecto. Quizá estas sean las fechas más antiguas relativas en la que se menciona a la Virgen de los Llanos. Esta es una referencia documental en el siglo XV. Si había una ermita, había dos y un solo santero. Es quizá el punto desde el cual debemos partir. Fuera de lucubraciones que tendrán más o menos fundamento, pero nada más. Es evidente que llegado el siglo XVI, es decir, a partir del año 1500, Albacete es una población próspera, dentro de lo que cabe. Albacete está en llano y entonces es un lugar accesible, donde la agricultura es viable, sobre todo viñedos, también el ganado lanar, y es más cómodo vivir en Albacete que vivir en lo alto de Chinchilla. Mucha población de Chinchilla se viene a Albacete, y conforme se viene a Albacete, Chinchilla va para abajo. Entonces, a la vez que Albacete va creciendo, Chinchilla va disminuyendo. Y además, cuando Albacete se había creado como municipio en el año 1375, creció siempre con un término municipal a costa de alguien, a costa de Chinchilla. Entonces, Albacete lo que quería es ir arañándole cuanto más territorio a Chinchilla, mejor. Entonces, en el siglo XVI, era tan próspera la población, la villa de Albacete, o era tan próspera frente, por ejemplo, a Chinchilla, que, por ejemplo, se plantea la construcción de una nueva iglesia, una nueva parroquia mayor que la que había, de una parroquia probablemente del siglo XIV, de la época del villazgo, una iglesia mudéjar, pequeña, humilde. Y entonces en 1515, es decir, a principios del siglo XVI, fue cuando se plantea la construcción de un nuevo templo de dimensiones, diríamos que catedralicias, tan catedralicias que hoy es la catedral, y que sustituía un edificio a otro. Y en ese concepto es cuando precisamente se hace de tal envergadura que quepa toda la población. Entonces se planteó una iglesia enorme, más grande de la que hoy tenemos, porque si la que hoy tenemos tiene 3 tramos y 4 columnas, en su momento se planteó con 6 columnas y 2 tramos más. Entonces, aquello debía ser un proyecto grandioso para una población grande. Eso demuestra la prosperidad que tenía el pueblo de Albacete frente a aquello. Por otra parte, también ocurre otra circunstancia, y es que en el año 1553, la Gineta, que hasta ese momento había sido una pedanía de Albacete, se segrega, es decir, se convierte en municipio. Y entonces el municipio de Albacete pierde un terreno, pierde un territorio, se hace más pequeño. Entonces, a partir de ese momento, población próspera, que ha perdido un territorio, lo que quiere es tener más territorio, tener más término municipal. ¿Cómo puede sacar el término municipal? Arañándoselo a Chinchilla. Chinchilla no estaba dispuesto. De hecho, cuando los reyes, el rey primero Carlos V, pero sobre todo Felipe II, cuando concede la ampliación del término, la concede, no es una cosa graciosa, es una cosa graciosa previo pago de su importe. O sea, y de hecho, a Albacete le costó un dineral ampliar su término municipal. Es más, Chinchilla pagó también para que no se lo quitaran, con lo cual las arcas de la hacienda real se enriquecía a costa de unos y otros. Pero, ¿por qué interesaba tanto ampliar el término? Porque, digamos, existía una burguesía, no una nobleza, sino una burguesía importante que tenía mucho ganado y sobre todo tenía también viñas, que no tenía por qué pagar impuestos en Chinchilla, sino incluso si estaban aquí en Albacete, al ser vecinos de Albacete no pagaban esos impuestos, con lo cual interesaba mucho ampliar el término. Supuso exactamente que entre el año 1568 y 1569 el término de Albacete crece precisamente en la zona de donde estaba la frontera, en los llanos. Crece para allá, pero ocurre aquí una circunstancia. Chinchilla mantiene dentro de ese término su ermita de San Pedro.
Y dice, no, esto queda como una isla dentro del término municipal de Albacete. Y esto traerá a lo largo de hasta el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII e incluso hasta principios del XIX, creará enemistades entre la villa de Albacete y la ciudad de Chinchilla. Enemistades que todavía existen, todavía existen, todavía los de Chinchilla, y lo digo porque soy muy cercano a ellos, en Albacete de vez en cuando, no, Albacete tal, los forasteros, no sé cómo me hicieron hijo adoptivo de Chinchilla, pero forastero. Una cierta... Es que Albacete fue una aldea del Chinchilla, pero vamos a ver, fue una aldea de Chinchilla hasta el año 1375, que no fue hace 20 años, en el año 1375. Entonces, Chinchilla le interesaba mantener su territorio ahí dentro del término de Albacete. Entonces, cuando se amplía el término en ese periodo del 68-69, se había ampliado, se queda la ermita de San Pedro como una isla dentro del término de Albacete. Eso también trajo sus circunstancias, trajo sus enfrentamientos. Bueno, todavía no. Esto es una fotografía actual de esa torre que hemos visto antes. Entonces, va a haber ya esa presencia de Chinchilla dentro del término de Albacete. Una presencia constante, que yo creo que incluso si nos pusiéramos a escarbar hoy, la ermita de San Pedro, que sigue existiendo y que es la capilla privada del Marqués de Larios, ¿será del término de Albacete o será del término de Chinchilla? Es una pregunta que me hago yo hoy. ¿Eso sigue siendo de un sitio o de otro? Porque es como una islita. Eso es como una islita que a lo mejor el terreno no es más grande que lo que pueda ocupar, bueno, pues una manzana. Nada más. Entonces, como decía, el término de Albacete se amplía, se ratifica en el año 1598. De hecho, en el Archivo Histórico Provincial hay un documento manuscrito con miniaturas y tal, firmado del año 1598 por Felipe II, aunque está firmado por el príncipe, por Felipe III, porque en el año 1598 Felipe II estaba ya enfermísimo, de hecho muere en ese año, y ya no firma él, sino que firma yo el príncipe. Entonces ese documento está en el archivo de aquí de Albacete. En ese documento se ratifica la ampliación del término. Es cuando, por ejemplo, Pozo Cañada queda incorporado al término de Albacete, aunque actualmente Pozo Cañada también se ha segregado hace poco como municipio. Bueno, pues como decía, ahí hay un lugar de conflicto entre un sitio y otro, con intereses encontrados. Por otra parte, Alfonso Santamaría, que ya he dicho que estudió detenidamente la documentación del siglo XVI, habla entre el año 1570 en adelante de un paraje que llama la Rada de San Pedro. Dice, en la cual hay monte pardo, y si se guardase, sería grande monte y muy bueno y sería de mucho aprovechamiento. Eso en 1570. Datos que recoge, ya digo, recogen en su publicación Santamaría, y que hace referencia desde los años 1575, 1576, 1577, y añade además que todo ese territorio está junto a Nuestra Señora de los Llanos. Es decir, un monte grande, hoy sigue habiendo monte, hoy es privado, pero es los Llanos. Por otra parte, también Sánchez Torres habla en el siglo XVII de la dehesa de la Virgen, que era terreno comunal, es decir, terreno del municipio de Albacete. Los años finales de 1580 y 1590, el Ayuntamiento de Albacete lo que hace es constantemente fomentar, por interés, fomentar la devoción a la Virgen para que la presencia de Albacete allí no se olvide. Es decir, vamos, por la gran necesidad que tiene este pueblo de la lluvia, vamos a hacer una rogativa y traer a la Virgen hasta allí, que salga el pueblo de Albacete hasta allí y vuelva, y traiga la imagen. Entonces, esto va a ocurrir constantemente. En las actas municipales de Albacete continuamente se habla de la traída de la imagen de la Virgen de los Llanos a Albacete por acuerdo municipal, porque el ayuntamiento tenía el patronato
sobre la propia imagen. Lo mismo que Chinchilla luego tenía el patronato sobre la imagen de la Virgen de las Nieves, o de San Pedro. Cada uno tenía el suyo. Además, se autoriza al ayuntamiento a dar limosnas. Dice que esta villa tiene licencia de gastar y dar limosna a la gente pobre que va a la dicha ermita para traer la imagen de la Virgen. Eso lo dicen varios documentos del momento. Yo me estoy basando básicamente en la documentación, no en las devociones ambiguas, sino en lo que nos dicen los documentos. Entonces se intenta incluso regularizar las fechas de traída y de llevada de la imagen de un sitio a otro. Además, hay también otro hecho que tenemos que hacer referencia, y es que la feria, nosotros vinculamos la feria a la Virgen de los Llanos, pero a lo mejor es la Virgen de los Llanos la que se tiene que vincular a la feria. Estoy desmitificando. La feria, que como ya se demostró en su momento, es de origen medieval, estaba originariamente aquí, en el término, en el pueblo. La feria originariamente se celebraba en la Plaza Mayor, la calle de Albarderos, la calle Zapateros, la calle Boticarios, la calle Mayor, la calle de la feria. Eso es cuando se celebraba la feria, además con fechas variables, normalmente a finales de agosto, 1 de septiembre o en mayo. Dos fechas. Entonces, la feria desde la época desde finales, desde el siglo XVI, la feria en la población decayó sensiblemente, decayó casi hasta desaparecer. Lo que ocurre es que puntualmente los puestos, los tenderetes de feria, se solían colocar junto a las ermitas en determinadas festividades. Todos nos acordamos y vemos, por ejemplo, todavía el día de San Antón, aquí, como el día de San Antón, pues todavía se colocaban los que venden allí cidras y dátiles y cosas de esas alrededor de San Antón. Si hay aquí alguna persona mayorcísima que se acuerde, pero sí lo hemos oído, que también se hacía algo parecido el día de San Ildefonso. El día de San Ildefonso en la Plaza de las Carretas, porque la fiesta de San Ildefonso se celebraba en la iglesia de la Purísima. Entonces, ese día, y el día de antes y el día después, pues habían puestos allí y se celebraban allí. Pues entonces, lo mismo, así como decayó la feria aquí, pues conforme se prosperaba la devoción mariana en aquel lugar, pues allí habría puestos, sobre todo en el siglo, a finales del siglo XVI y principios ya del XVII. Es que no quiero enrollarme demasiado porque si no, no vamos a terminar nunca de lo que estamos aquí hablando. Bueno. Además hay otro hecho importante que tenemos que tener en cuenta. Estamos a finales del siglo XVI, principios del siglo XVII. Es la época de la Contrarreforma. Es la época en que la Iglesia Católica, después del Concilio de Trento, fomenta aspectos importantes como es, por ejemplo, la devoción a la Virgen María. Devociones a la Virgen María, incluso para diferenciarnos de los protestantes, que a la Virgen la respetan, pero no le tienen especial relieve. Entonces, la devoción mariana se acentúa precisamente en ese momento de la Contrarreforma, y la mayor parte de las grandes devociones marianas de España son precisamente de esta época, sobre todo de fines del XVI y del XVII, a veces cogiendo imágenes anteriores, pero es en el XVI y XVII, en la Contrarreforma, en la época del Barroco, cuando esas devociones se acentúan. Entonces, esto viene muy bien a todo lo que estamos diciendo, las circunstancias que van concurriendo, y estamos, pues, ya digo, en este momento, y además hay un hecho, hay una circunstancia que puede parecer intrascendente. En principios del siglo XVII, estamos en los años 1620 o por ahí, hay un obispo de Cartagena que es Fray Antonio de Trejo. Fray Antonio Trejo es un personaje, un franciscano, que fue incluso enviado por el rey Felipe III a Roma para que defendiera ante el Papa
el dogma de la Inmaculada Concepción. Como saben, la Inmaculada Concepción, que la hemos celebrado antes de ayer, pues es un dogma muy español, es una devoción muy española. Entonces, Fray Antonio Trejo tuvo varios años en Roma solicitando del Papa la concesión de ese dogma. No lo consiguió, pero sí consiguió alguna cosa, alguna definición. La definición dogmática no llegó hasta el siglo XIX, que en época de Pío IX. Sí consiguió alguna cosa, y este personaje, que digo es obispo de Cartagena, vuelve de Roma en el año 1623, y en una visita que hace a Albacete hay que tener en cuenta que en ese momento es de la diócesis de Cartagena. Albacete pertenecía en ese momento a la mitra de Cartagena, aunque la sede de la diócesis está en Murcia. Entonces visita a Albacete y convence al ayuntamiento de que haga voto solemne de defensa de la Inmaculada Concepción. Eso se hizo el día 8 de diciembre del año 1624. El concejo de Albacete, reunido dentro de la propia parroquia de San Juan, que estaba en obras, o que estaba sin bóveda siquiera, pero estaba allí, hace voto de defensa de la Inmaculada Concepción. Lo mismo que se habían hecho en otros sitios. Esto es un detalle que tenemos que tener ahí porque tiene su interés para entender la propia iconografía de la imagen de la Virgen. Además, Fray Antonio Trejo, que debía ser muy buena persona, se fue en mula hasta Roma. Hay que imaginarse irse desde Castilla hasta Roma montado en mula. Aquello debió ser terrible, y se tiró ahí en Roma no sé cuantísimo tiempo. Además, luego lo acusaron de haber malgastado, luego se demostró que no había malgastado el dinero, sino todo lo contrario, había vivido con una austeridad franciscana en este caso. Bueno, pues este hombre, cuando vuelve, en el trascoro de la Catedral de Murcia, manda construir una capilla dedicada a la Inmaculada Concepción, que es precisamente uno de los primeros santuarios en España dedicados a la Inmaculada Concepción. Y se dice que se trajo una imagen de Roma, que es la que preside ese altar de la Inmaculada Concepción, imagen que tiene su interés y su trascendencia, según yo pienso. Bueno, entonces, ese hecho del año 1624, ese voto que se hace en la Iglesia, supuso incluso que la imagen de la Virgen de los Llanos, que estaba en los Llanos, se trajo expresamente para hacer el juramento ante ella. No es la imagen que conocemos hoy. Era la imagen que hubo hasta ese momento, que era una imagen probablemente gótica, pero lo que sí está es que el ayuntamiento está muy implicado, enormemente implicado en la idea de la devoción mariana. Tanto que, por ejemplo, si seguimos aquí viendo, yo aquí le estoy enseñando una media luna, que es la media luna de la Virgen de los Llanos. Precisamente esta media luna de plata, una pieza así de grande, muy bonita. Yo, cuando la exposición de los Caminos de la Luz y expusimos la imagen con su manto y toda la historia en el antiguo ayuntamiento, en esa exposición, yo vi la media luna, pues se me ocurrió darle la vuelta. Se me ocurrió darle la vuelta y le dije, pero vamos a ver, ¿es que ustedes no han leído lo que pone ahí? Dice, sirvió con esta media luna a Nuestra Señora de los Llanos, Diego de Molina Montesinos, vecino y regidor de esta villa, su esclavo, año de 1654. Manuel López Fécit. Manuel López es el platero que lo hizo. Es decir, a la imagen le regala un regidor una media luna que afortunadamente se ha conservado en esta ciudad, que somos tan destructivos y se ha destruido todo y se conservan tan poquísimas cosas. Pues curiosamente sí se conserva esta media luna, y quien la regala es un regidor, un Diego de Molina, que era de una familia. El otro día, cuando habló aquí Pilar Córcoles sobre la vida municipal de Albacete en esa época y los personajes importantes, pues los Molina eran unos caciques de Albacete, vamos a decirlo así, que desde el siglo XVI dominaban el ayuntamiento. De hecho, Juan de Molina, a mediados del siglo XVI, construye una capilla propia en la
en la iglesia de San Juan, que todavía existe, que es la capilla que actualmente es del Nazareno, y que tiene una reja que incluso tiene arriba una inscripción que digo, don Juan de Molina, regidor de esta villa, mandó a hacer esta capilla, y además con una fecha en 1586. Bueno, pues un descendiente suyo, porque los cargos, o sea, los concejales se sucedían por herencia, un sucesor suyo es el que dona esta media luna a la imagen de la Virgen. Entonces, pues estamos ante una imagen a la que se le añade esa media luna, que no es exclusiva ya del siglo XVII, pero sí había aparecido anteriormente, pero sí se le añade como un aspecto iconográfico más para darle una imagen nueva a la imagen, en este caso, de la Virgen María. Bueno, esto es... Además, hay otra circunstancia, y es que la imagen que debía ser una imagen, digamos, espantosa. Vamos a ser espantosa para la sensibilidad del momento, la sensibilidad barroca del momento. Era una imagen hecha pobremente, muy humilde, de unos probablemente 40 centímetros de altura, no más, casi de yeso, recubierta de lienzo policromado. Entonces no era una imagen, digamos, al gusto de la época. Entonces lo que se hizo fue, en el año 1631, estamos pues a principios del siglo XVII, o en el primer tercio del siglo XVII, sustituir aquella vieja imagen de origen gótico y que no es anterior al siglo XV, por una al gusto de la época. Esta fotografía que tengo yo aquí es una fotografía una fotografía antigua, es una fotografía de hace el año 1900. Entonces se hace una imagen vestidera con las manos unidas. ¿Se han fijado alguna vez lo difícil que lleva el niño puesto la Virgen? Ahora hablaremos del tema. La imagen está en actitud orante y un niño puesto ahí casi con un alfiler. Entonces después a esa imagen se le añade la media luna. Eso es una cuestión de la que tenemos que hablar. Sin duda, ya digo, como digo, el Concejo de Albacete pues fomentaba esa devoción entre el pueblo. En una época que no tiene nada que ver con la nuestra, donde las devociones populares son muy grandes y tanto el concejo como se mezclan intereses políticos con intereses religiosos. Luego, por otra parte, dice, bueno, en esta fecha es cuando aparece, según señala Sánchez Torres, que en el año 1648 es cuando dice, a quien esta villa tiene por particular patrona y abogada. Es decir, la primera vez que aparece, digamos, patrona de la villa de Albacete, según Sánchez Torres, es en el año 1648. Estamos muy metidos en el siglo XVII, estamos en época de Felipe IV. Y luego, si nos fijamos, por ejemplo aquí, en este grabado fechado en el año 1690, dice, verdadero retrato de la milagrosa imagen de Nuestra Señora de los Llanos, patrona de Albacete, año 1690, o sea, muy finales del siglo XVII. A devoción de la excelentísima señora duquesa de Terranova y marquesa del Valle. Eso de la devoción quiere decir que esta señora, que era una noble, pagó la plancha de cobre para hacer estampas. O sea, por su devoción se hicieron esto. Pero patrona de Albacete, estamos hablando del siglo XVII. Es que dicen, no, es que la patrona antigua, esos patronazgos tal y como los entendemos hoy, en la Edad Media no existían. Existían patronos de gremios, de cofradías, de cosas de eso. Pero patrona de una localidad realmente es en el siglo XVII cuando se acentúa así. A veces se ha dicho, es que la antigua patrona de Albacete era la Virgen de la Estrella. No, la Virgen de la Estrella era la patrona o la titular de las salas capitulares, es decir, del ayuntamiento. Las salas capitulares, es decir, el ayuntamiento tenía incluso una pequeña capilla en lo que después fue Villa Cerrada, el Alto de la Villa, donde estaba el ayuntamiento, y allí había incluso una iglesia, y esa imagen de la Virgen de la Estrella era la titular de las salas capitulares.
no es que fuera la antigua patrona de Albacete, era la titular de las salas capitulares. Afortunadamente se conserva la imagen de la Virgen de la Estrella, como todos saben, y es una imagen que debía sustituir a una del siglo XVI, porque la actualmente conservada es del siglo XVIII. A todo esto que estamos aquí hablando, hay un hecho, y es que conforme Albacete, digamos, se ratificaba más en los llanos, Chinchilla decía, esto no puede ser. Chinchilla iba y venía con San Pedro de Matilla, iba por la imagen de San Pedro y se la llevaba a Chinchilla. Pero claro, San Pedro, por muy importante que sea, no puede competir San Pedro con la Virgen María. Es mucho más importante la Virgen que San Pedro. Entonces, qué curioso que a mediados del siglo XVI, en uno de esos viajes que hace el Ayuntamiento de Chinchilla, metiéndose en el término municipal de Albacete para acoger a San Pedro, un concejal del Ayuntamiento de Chinchilla dice, movido por mi gran devoción a la Virgen María, ve una imagen que hay ahí y nos la llevamos a Chinchilla también, en procesión. Y entonces llovió. Entonces, esa imagen era la Virgen de las Nieves. Virgen de las Nieves que estaba en la ermita de San Pedro. Y entonces, a partir de ese momento, esto sí está documentado, lo documentamos precisamente Alfonso Santamaría y yo, que publicamos un librito sobre la Virgen de las Nieves de Chinchilla y su ermita de San Pedro de Matilla, pues encontramos un documento en el que este regidor de Chinchilla hace referencia a crear una cofradía de la Virgen por su gran devoción a la Virgen para mezclarla con San Pedro. La verdad es que San Pedro después se fue diluyendo y quien quedó de verdad fue la Virgen de las Nieves. Aquí tenemos una fotografía antigua de la Virgen de las Nieves. Esta imagen de la Virgen de las Nieves, probablemente algunos de ustedes la habrán visto, una imagen pequeñita, con un manto espectacular, era la que teóricamente, la que estaba en la ermita de San Pedro. Hay un hecho, y es que la Virgen era anterior. Según el propio pensil del Ave María, dice que un caminante que pasó por la puerta de San Pedro, encima de la ermita, en la puerta, estaba la imagen de piedra, de alabastro realmente, y entonces cogió y la robó. La robó y se la llevó a su casa. Pero cuando llegó a su casa, no estaba. Siempre tenemos la misma leyenda. Y ha sido en varias ocasiones, hasta que por tercera vez, una de las veces que pasó, miró hacia la ermita y vio que estaba allí. Y entonces se había producido el milagro de que había vuelto milagrosamente. Bueno, esa imagen realmente es una imagen gótica. También como la Virgen de los Llanos. La de las Nieves es mejor, artísticamente hablando, ¿eh? Milagrosa más la de los Llanos, por supuesto. pero escultóricamente esto es una pieza notabilísima. Tuvimos en su momento la oportunidad de estudiarla, me estoy refiriendo a la de las Nieves, hace 1000 años ya, cuando tenía yo 20 y pocos años, o sea, hace 1000 años, pues en Chinchilla había un cura que se prestaba a oír nuestras conversaciones, y en una ocasión le dije yo al cura, oye, ¿cómo es la Virgen está por dentro? Dice, yo no la he visto nunca. Dice, pero podemos hablar con la Asociación de la Virgen de las Nieves y mirarla. Dice, mira, como viene la Semana Santa y en la capilla de la Virgen de las Nieves se pone el monumento y la Virgen se mete en la sacristía, aprovechando que está en la sacristía, vamos a ver cómo es. Dice, porque yo no la he visto nunca, las camareras sí la han visto, pero no la han visto nunca. Y entonces, pues casi en secreto, pues cogimos y efectivamente le quitamos las vestimentas y nos encontramos una pieza excepcional, entera, no como la de los Llanos, que es otra cosa. Nos encontramos una pieza entera, que es esta. Esta pieza, aunque ahí está con corona, es una piececita, mide 25 centímetros nada más, es de alabastro, gótica, de fines del siglo XIV y principios del XV, probablemente inglesa,
de manufactura inglesa, probablemente hecha en Londres o en Nottingham. En Inglaterra se fabricó muchos tipos de esculturas de este tipo pequeñas y que se distribuyeron luego por toda Europa, y curiosamente en Inglaterra hay muy pocas porque luego las revoluciones religiosas del siglo XVI en época de Enrique VIII pues se destruyeron muchísimas de ellas. Bueno, pues esta imagen pues nos la encontramos que la mitad, si yo señalo desde aquí para abajo, estaba embutida en un medio cilindro de plata, y entonces pues caciqueando y convenciendo, en este caso a Vicente Monpó, que lo tengo aquí delante, pues le dijimos que si se podía quitar esa pieza de plata que estaba ahí pegada con lacre. Y nos lo trajimos la imagen, y efectivamente allí en la calle Zapateros, en el taller que teníais, pues se quitó y entonces se pudo despegar. Y entonces nos encontramos con esta escultura que desde aquí para abajo no se veía y que estaba embutida en esa pieza de plata. A partir de aquel momento, el cura de Chinchilla, que una persona muy ha fallecido, pues le dijo a la gente lo que era y el interés que tenía, y bueno, y a partir de ese momento se sigue exponiendo. Actualmente se puede ver así, pero lo que pasa es que va con el manto puesto aquí y aquí, pero toda la escultura se ve, no como la vemos aquí actualmente, no como esta que vemos ahí, que está totalmente tapada. Está con el manto, pero esta parte central no lo tiene, con lo cual se puede ver la escultura entera. Bueno, pues yo decía eso, que en el siglo XVII se fomenta la devoción a la Virgen de las Nieves frente a la devoción a la Virgen de los Llanos. La verdad es que enfrentamientos, y voy a analizar, entre un territorio y otro por devociones son muy frecuentes en España. Por ejemplo, me estoy yendo por las nubes, voy por las ramas, pero, por ejemplo, en la provincia de Albacete, la gran imagen de devoción es la Virgen de Cortes. Cortes es de Alcaraz. El término municipal de Alcaraz era inmenso. El alfoz de Alcaraz era inmenso. Pues curiosamente, pues la mayor parte de los pueblos que se segregaron de Alcaraz, lo que hicieron fue establecer devociones a la imagen de Cristo con diversas advocaciones. Sea el Bonillo, el Cristo de los Milagros, sea Munera, sea Lezuza, la Cruz, o sea las Peñas de San Pedro, incluso después con el Cristo del Sauco. Todos esos municipios fueron de Alcaraz. Se segregaron y claro, no podían... ¿Quién puede ser más fuerte todavía, más importante que la Virgen María? Jesucristo. Entonces, devoción al Cristo crucificado está ahí. Aquí en el caso de Chinchilla buscaron también una devoción mariana que contrarrestara la devoción a la Virgen María, a la Virgen de los Llanos. Bueno, pues ya digo, y esto es un poco para reafirmar incluso a veces sus propios términos municipales, ¿no? Luego, además, hay otro hecho importante, y es que, como he señalado antes, en el año 1631, el Ayuntamiento de Albacete, la imagen de la Virgen de los Llanos se sustituyó una por otra. Se sustituyó una que debió ser gótica, de la que solamente conocemos la cabeza de la Virgen y la del Niño, por una al gusto de la época, al gusto barroco. Si yo vuelvo ante la anterior, entonces se hizo vestidera. Se hizo de vestir, un maniquí, con el niño, tal, al gusto de la época. Es el gusto barroco. Imágenes de este tipo barrocas así de forma triangular, con la corona, con el rostrillo y con la media luna a los pies y todas esas cosas, hay muchísimas en España. Son lo que en Andalucía le llaman las vírgenes de gloria. Entonces, cuando se produjo la sustitución de una imagen por otra, el pueblo, la gente, pues realmente no le dio gusto. Esta no es nuestra Virgen de los Llanos, nos la han cambiado. Esta no vale. Esta nuestra es de otra manera. Sin embargo, oportunamente, en el año 1632 y en el año 31, en la sustitución, oportunamente,
Pues en el año 1632 se habla de un milagro en la que Blas Martínez, espadero no de apellido, sino espadero de profesión, es decir, cuchillero, pues por su gran devoción a la Virgen, pues recibe el milagro de la manquedad de un brazo que tenía, no sé qué historia, y entonces un milagro especial hacia él, que produce la Virgen María. Esto hace que se acentúe la devoción a la Virgen, e incluso el ayuntamiento hace un voto de celebrar anualmente una solemnidad en el mes de mayo. Este sería el origen de las novenas del mes de mayo a la Virgen de los Llanos, en agradecimiento a ese milagro que se produce oportunamente cuando se ha producido la sustitución de una imagen por otra. Yo estoy aquí desmitificando, pero es así. Las cosas racionalmente son así. Entonces, hemos visto la feria, hemos visto término municipal, hemos visto un cuchillero. Es decir, estamos con los elementos característicos de lo que nos identifica, a los albaceteños. Bueno, aquí, entonces, también desde principios del siglo XVII hay un intento de establecer un convento franciscano en aquel paraje. Este es un dibujo muy curioso que lo encontró precisamente Vicente Carrión, lo encontró y lo publica él, de ahí está sacado, y es un dibujo del siglo XVIII, donde se hace referencia a la ermita de la Virgen de los Llanos y a la ermita de San Pedro. Las dos, una y otra. Es un dibujo muy ingenuo, pero que vamos, es de lo poco que podemos ver en el momento. Es una aportación importante. Ya digo que en el caso de Vicente, que ha estudiado mucho muy bien la presencia franciscana en Albacete, pues encontró este documento y lo ha publicado, y de ahí lo he sacado yo. Bueno, entonces también hay que añadir que en esta ya estamos metidos en el siglo XVII. En palabras de Sánchez Torres, la devoción llevaba a las ermitas de Nuestra Señora gran afluencia de personas piadosas en cumplimiento de promesas, y más aún el día 8 de septiembre, en que se celebra la solemne fiesta a la venerada imagen. El 8 de septiembre, como saben, es la festividad de la Natividad de la Virgen. Con la afluencia de gente vino, como en tales casos sucedía siempre, la concurrencia de vendedores, y aquella y esta aumentaron de año en año, particularmente desde la fundación del convento en el año 1672. Es decir, en el año 1672 se funda, no sé si me estoy pasando, me estoy pasando ya, en el año 1672 se funda ese convento, el convento de franciscanos, que viene de acuerdo con el apoyo del Ayuntamiento de Albacete. Pero yo soy muy mal pensado en este caso. Primero los franciscanos cuando vienen aquí, lo primero que hacen todos los conventos de Albacete es oponerse. Los agustinos se oponen a que vengan. Los franciscanos que estaban aquí, los franciscanos observantes, que eran los que estaban en la calle Zapateros, desde el siglo XV, se oponen a que vengan. Porque claro, si vienen, es menos limosnas las que pueden recibir. Y los conventos de monjas, las franciscanas y las justinianas, que estaban también aquí en el pueblo, pues no querían que vinieran. No querían que vinieran de ninguna manera, porque un convento más suponía repartir menos. Sin embargo, vienen de noche, con nocturnidad, y se hacen cargo de la ermita, y sobre todo se firma, en esa entrada, se firma una concordia entre el ayuntamiento, que ya he dicho que la publica por primera vez Roa Erostarbe, después se ha ido publicando también, en la que dice el acuerdo entre el ayuntamiento y la comunidad religiosa, en la cual siempre dice el ayuntamiento que tiene siempre, digamos, el patronazgo sobre la imagen y sus bienes. Esto es muy importante porque cuando después se produjo la desamortización en el siglo XIX, lo primero que hizo el ayuntamiento es decir que la Virgen es nuestra, que se venga para acá. Entonces, una vez desamortizado, en el siglo XIX, la imagen viene a Albacete y lo que hace es depositarla en la parroquia de San Juan, que es donde está. O sea, yo muchas veces digo, ¿de quién es realmente la imagen? Es del pueblo de Albacete, por supuesto.
no es de la iglesia de Albacete, sino del pueblo de Albacete, de todo. Es decir, representado en este caso por el ayuntamiento. Pero no vamos a entrar aquí en... ¿Qué queda de aquella ermita? Cuando aquello se establece, en el año 1672 se establece el convento, un convento que debía ser humilde, aunque en su momento debe tener su prosperidad, como bien ha estudiado, ya digo, Vicente, pues era un convento rico, donde su biblioteca, que se fue enriqueciendo con obras de arte, pero luego la desamortización del año 1836 fue horrible, horrible. Las grandes desgracias artísticas de España han sido básicamente tres. La primera, la Guerra de la Independencia; la segunda, la más gorda, la de desamortización; y la tercera, la de la Guerra Civil. Fue la destrucción, la pérdida de buena parte del patrimonio artístico español. Esta foto que vemos aquí, esta es la puerta de la ermita, lo que queda, y el interior de la ermita no se conserva ni bóvedas ni nada, pero sí el ámbito, el interior es este. Esto es una cosa, pues es una cochera, que tuvimos hace años la oportunidad de fotografiar, por supuesto, eso debió tener sus bóvedas. A finales del siglo XVII, sin duda, aquello debió ser muy próspero, se fundaron capillas dedicadas a santos franciscanos y tal, pero esto hoy es, como ven, pues es una parte más de la finca de los Llanos, porque cuando se desamortiza el convento en el año 1836, esto se lo queda el marqués de Salamanca, y después el marqués de Don José de Salamanca, que fue uno de los grandes ricos de la España del siglo XIX, pues después, cuando se arruina, pues esto lo compra el de Larios, y actualmente es propiedad de los sucesores del marqués de Larios. La otra ermita, la de San Pedro, esa sí se conserva. Esa ermita, esa es la portada de esa ermita, y es actualmente la capilla privada del palacio del marqués de lo que fue el palacio del marqués de Larios. Si se fijan ahí, vemos, por una parte, este es el escudo de Chinchilla, que pone debajo una inscripción en latín: Civitas Chinchilla de Monte Aragonis, la ciudad de Chinchilla de Monte Aragón, y la otra que vemos ahí es el símbolo de San Pedro, que es la ermita de San Pedro. Y por dentro realmente es espectacular. Realmente esta capilla es verdaderamente espectacular. Arquitectónicamente hablando, es una obra soberbia. ¿Y por qué es una obra soberbia? Es una obra soberbia por lo siguiente. Y voy a ir adelantando datos. En el siglo XVIII, la feria fue cada vez a más. Tan a más que a finales del XVII, los propios frailes franciscanos le piden al rey Carlos II el controlar la feria, el privilegio de feria franca. ¿Qué es eso de feria franca? Quiere decir que no pagaban impuestos, pero los impuestos los cobraba una entidad, en este caso el convento. Carlos II no se lo concedió. Pero en el año 1710 sí se ratifica el privilegio de feria al Ayuntamiento de Albacete, que lo pide y se lo ratifica como consecuencia del apoyo que hace Albacete a Felipe V en la Guerra de Sucesión. Y entonces la feria la controla el ayuntamiento. Hasta entonces no habían protestado para nada los frailes franciscanos, los tenderetes estaban alrededor del convento. A partir de este momento le empiezan a estorbar. Que hace mucho escándalo, que si se emborrachan, en fin, lo normal. Entonces, Chinchilla, como tenía ahí su ermita, tenía un derecho a comerciar sin pagar impuestos. Y en el ámbito de la ermita de San Pedro podían poner sus tenderetes y vendían bastimento para los feriantes. Y eso se quedaba para la gente de Chinchilla. Entonces lo que decide Chinchilla a mediados del siglo XVIII es sustituir una vieja ermita que era de origen medieval por una verdaderamente suntuosa y enorme. Y entonces se construye este templo grandioso que afortunadamente se conserva y que ya digo que actualmente es la capilla privada del Palacio de Larios, que es una estructura, realmente era la cabecera de una iglesia de planta de cruz griega, con una cúpula, mejor dicho, con una bóveda vaída, sobre la cual, y con una bóveda vaída que sería esta, sobre la cual hay unos arcos revirados y cruzados, sobre la que se levanta una cúpula.
una cosa espectacular. El arquitecto que hizo esto, yo tengo incluso la idea de que fue el propio obispo de Cartagena, don Juan Mateo. Don Juan Mateo debió ser un intelectual importante de la diócesis. De hecho, el retrato que se conserva de don Juan Mateo en el obispado de Cartagena, en el obispado de Murcia, se le representa con un compás en la mano y con un documento en la mano, con un compás, y además yo creo que él dibujaba, proyectaba cosas, aunque luego la hiciera algún arquitecto. Y don Juan Mateo debió ser probablemente el que diseñó esta iglesia tan suntuosa para Chinchilla, porque le venía muy bien a Chinchilla. Entonces, esta es la parte de la capilla del crucero, y esta es la capilla mayor. La capilla mayor con un retablo barroco extraordinario, un barroco murciano. Este retablo es hermano del retablo que hay en la iglesia de las Peñas de San Pedro. Actualmente, ahí, que debió ser donde estuvo la imagen de San Pedro, o mejor, la imagen de la Virgen de las Nieves, actualmente hay una imagen de la Virgen de la Merced, porque Mercedes se llamaba la mujer del marqués de Salamanca, y entonces él trajo esa imagen que él actualmente preside ese templo. Bueno, pues ya digo, incluso el propio Felipe V ratifica a Chinchilla la posibilidad de seguir manteniendo la propiedad sobre ese territorio, sobre esa ermita, y poder seguir vendiendo. Ante todo lo cual, el Ayuntamiento de Albacete yo creo que estaba cada vez más enfadado, y entonces ya en el siglo XVIII se plantea algo verdaderamente importante, que fue que la construcción de un primer edificio de la feria. Un primer edificio, Lúcar de los Corrales, en el año 1700, no sé si es en el año 1772, Lúcar de los Corrales, que era un arquitecto de Lorca, proyecta un edificio para la feria en Los Llanos, que yo creo que se llegó a hacer, y es posible incluso que se conserven restos. Si se fijan, es un edificio de planta cuadrada, con unos tenderetes de 4 en 4, con 4 tiendas en cada lado, para alejarlo del convento y para alejarlo del otro sitio, y para poder comprar y vender. Claro, esto le debió sentar fatal a la comunidad religiosa, le debió sentar fatal a Chinchilla. Y bueno, este fue el primer edificio de la feria en Los Llanos, y luego, posteriormente, en el año 1783, el Ayuntamiento de Albacete consigue de Carlos III y de los ilustrados del momento, y también del conde de Floridablanca, que la feria dejara de celebrarse allí y se viniera aquí. Y entonces es cuando se construye el edificio de la feria que tenemos actualmente, aunque este es el plano de 1783, obra de José Jiménez, y entonces pues después se reformó, bueno, pero la estructura es esa, muy novedosa, y la feria se celebraba en los mismos días, pero ya en un principio fue compartida entre la Villa de Albacete y Los Llanos, después exclusivamente en Los Llanos, aquí en Albacete, y que conforme esto se desarrollaba en Albacete, todo el paraje de Los Llanos se hundía. Chinchilla, que había defendido con mucho entusiasmo la construcción había hecho un gasto gordísimo en la construcción de aquella ermita, y que decide hacer un solemne voto de proclamar a la Virgen de las Nieves patrona de la ciudad, luego hasta se le olvida. El Ayuntamiento de Chinchilla se le llegó a olvidar que tenía que proclamarla patrona de la ciudad. La seguían llevando y trayendo, pero ya como no podían vender ni comprar, ni los frailes podían controlar el negocio, ni Chinchilla podía controlar el negocio, se hacía aquí. Entonces, ya digo, comienza una clara decadencia en el siglo XVIII, y en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, en la época de la Ilustración, más racional todo, y entramos en el XIX, la Guerra de la Independencia. La Guerra de la Independencia supuso incluso el cierre temporal del convento, y luego ya en 1836 se produce la desamortización. A la muerte de Fernando VII,
por toda una serie de circunstancias, pues se produce la desamortización y entonces el Ayuntamiento de Albacete, argumentando el patronazgo que tenía desde el año 1672 sobre la imagen, reclama al Ministerio de Hacienda la propiedad de la imagen. Y entonces la trae al Ayuntamiento, la trae a Albacete y entonces la coloca en el retablo mayor que había en San Juan y que lamentablemente no se ha conservado. Esto es una fotografía de finales del siglo XIX y entonces en el manifestador que estaba sobre el sagrario, este es el sagrario, aquí el manifestador, en el manifestador coloca la imagen de la Virgen de los Llanos. Y allí estuvo, y allí, digamos, compartiendo presbiterio con el santo patrón, que es San Juan. En el siglo XIX, pues, bueno, en la época de Isabel II, el liberalismo, ya no hay tanto entusiasmo religioso. No obstante, pues hay una personalidad importante en Albacete, que es la condesa de Villaleal, y la condesa de Villaleal pues regala a la Virgen esta preciosísima corona, esta preciosa corona de plata, que es de un platero madrileño que se llama Matilla, y entonces hay una inscripción a todo alrededor, dice, dada por la excelentísima señora condesa de Villaleal. La condesa de Villaleal era la tía del marqués de Molins. Y entonces, año 1860, y lo pone. Y tiene un punzón de un platero madrileño, que fue platero real, y que hizo varias cosas en el siglo XIX importantes. Y también, en ese momento, es cuando visita Isabel II a Albacete en el año 1862, y entonces regala un manto, que es este manto de color azul, que aunque luego hicieron una cosa muy desacertada, la Asociación de la Virgen de los Llanos, que fue trasladar el bordado a un terciopelo nuevo, con lo cual se estropeó la cosa. Sin embargo, bueno, ese manto azul, que es el más característico de nuestra imagen, pues lo dona la Virgen, lo dona Isabel II, como dos elementos, digamos, significativos durante el siglo XIX. En el siglo XIX, después ya nos metemos en el siglo XX, el retablo que hemos visto antes, ese retablo donde la imagen quedaba un poco perdida, ahí pues se transformó, en el año 1916 se transformó, y entonces se construye ese templete, ese manifestador, que según cuentan personas mayores, y me contaron a mí en su momento, ese manifestador hacía que cuando llegaba la novena, eso tiene una puertecita, pues la imagen estaba detrás. Y cuando se iba a hacer la novena, se abría la puerta y salía la imagen. Y se encendían las luces. Además, esa cosa teatral también se hacía el domingo de resurrección, o mejor dicho, el sábado de gloria, como era entonces, que se hacía lo mismo, también con una imagen que había al lado del resucitado. Entonces, así estuvo durante mucho tiempo, hasta el año 1936, estuvo la imagen de la Virgen. Esto es una fotografía, probablemente de una novena, en los años 20 o en los años 30, de cuando se encendía la luz y todo ese espectáculo tan teatral a la que nos estamos refiriendo. También, durante mucho tiempo, la imagen de la Virgen de los Llanos era la que se usaba para hacer el encuentro con el resucitado, el domingo de resurrección. Esto es una fotografía, debe ser del año 30 o por ahí, en donde la Virgen de los Llanos pues aparece ahí junto al resucitado, en esa fotografía que es la plaza de la Virgen de los Llanos antigua. Bueno, y aquí nos lleva a que en el año 36, una tragedia terrible para toda España y para Albacete en particular, y es la destrucción. En marzo del año 36, la parroquia de San Juan, antes de la guerra, fue incendiada, asaltada, y se quemó el templo, quemando sillas y todo, un desastre. Y entonces la imagen, lo que hicieron se quedó totalmente negra, lo que hicieron fue llevársela a la parroquia de la Purísima. De hecho, en mayo del año 36, la novena de la Virgen de los Llanos se celebró en la iglesia de la Purísima, y entonces se colocó en el altar mayor. A ver.
se colocó en el altar mayor, que era este, que curiosamente era según Mercedes Mella, que estudió este tema, era el retablo que originariamente estuvo en los Llanos y que en el siglo XIX, tras la desamortización, se colocó en la iglesia de la Purísima. Es curioso que 100 años después de salir de los Llanos, la imagen de la Virgen de los Llanos fue destruida durante el mes de noviembre del año 36 en el retablo que fue el suyo durante muchos años. Bueno, entonces ya digo que allí se destruye y los restos de aquella imagen pues fueron recogidos. Voy para atrás. Esa es una foto muy bonita de Belda del año 30 con el manto. Bueno, esa fue la imagen que en buena medida se destruyó. Los restos de aquella imagen se recogieron y se guardaron en el museo. Aquella imagen perdió la mano izquierda, perdió la cabeza, pero el maniquí se conservaba y el niño también. También se perdió la corona, esa corona de ahí que era del siglo XVII, y también se perdió lo que llaman la nube, aunque actualmente hay otra que es una copia que se hizo en los años 40 por José Díez, que es lo mismo que esta, y que se conserva. Bueno, entonces aquella imagen se destruyó en parte, la cabeza, una mano, y entonces, a ver, no sé dónde estoy. Entonces, a ver si puedo. Entonces, cuando acabó la guerra, en el año 1939, pues se procedió a restaurar lo que se pudo de aquella imagen. Y en aquel hecho, en aquella restauración que se hizo en el taller de don Ramiro Undabeitia, en la calle Tesifonte Gallego, pues cuando se procedió a iniciar la restauración, se vio que en la espalda pues había esa oquedad tapada con una tablita, con una inscripción que dice: esta es la cabeza de la primitiva imagen. Vamos a ver si la vemos por aquí. No sé dónde está. Yo ya me pierdo. Aquí está. Esta es la cabeza de la Virgen de los Llanos, que fue el principio de la devoción de esta casa suya. Y por ser de materia tan flaca, ¿de qué material era? No era de madera. Es de estuco y de tela, y de lienzo polícromo. Se hizo este cuerpo y cabeza de madera. Solamente se hizo el cuerpo y la cabeza. Eso es muy importante, porque el niño se le añade después. Y es el niño que no sé si... Bueno, se ha salido por ahí antes, ¿eh? El niño se le añade después. Este es el niño de la Virgen, que es una escultura de escuela andaluza, de escuela sevillana, pequeñito. Cuando en la exposición de los Caminos de la Luz tuve la oportunidad de verlo por primera vez, y entonces es una escultura, es una imagen exenta del Niño Jesús, que está realmente cogida casi con un imperdible, vestido. Es una imagen de las que son frecuentes en la época del Barroco, y que se le añade a la figura para darle el carácter de la Virgen Madre de Dios. Sin embargo, cuando en el siglo XVII se hizo esa nueva imagen, pues lo que se hizo es siguiendo el modelo de la época. Yo he dicho antes, y yo no sé si lo tengo por aquí, bueno, pues no sé. Yo he dicho antes que cuando se hizo esa nueva imagen, se inspiró, la escultura se inspiró directamente, probablemente en la Inmaculada que hay en el trascoro de la Catedral de Murcia, y que trajo el obispo Trejo. Por eso aparece así, en actitud orante. Y entonces, esto es una imagen, una figura añadida. Esta es la imagen antes de la restauración última que se le hizo. Esta es una fotografía que me facilitaron hace años cuando se restauró en Toledo. Y la cabeza es la que hizo Undabeitia, ¿eh? Esta es la cabeza original. La cabeza original, si se fijan, esto es de tela, y lo que tiene debajo eso es estuco. Esto es tal y como se encontró. Además, don Joaquín Sánchez Jiménez,
que debió ser un gran arqueólogo, dijo esto que no se toque de ninguna manera. De hecho, lo único que se hizo fue ponerle un cristalito para que no se tocara. Ha sido recientemente, cuando hace unos años, en el Instituto de Restauración de Toledo, pues se pudo recuperar y se restauraron estas imágenes y todo el maniquí. Y en fin, ¿cómo era originariamente? Pues yo tengo la idea, bueno, esta es la cabeza es que la verdad es una cosa gótica, muy agradable. La nariz está rota con esa decoración, esas cejas perfectamente perfiladas, de perfil. ¿Cómo debió ser originariamente? Pues probablemente la Virgen de los Llanos debió ser originariamente una cosa así. Debió ser una Virgen gótica, con el niño en el brazo izquierdo, con una actitud así ligeramente separada la cabeza de la Virgen de la del niño, en fin, con una ligera torsión, como corresponde a toda esta iconografía de la Virgen en los siglos del gótico. Y bueno, esta es una imagen de Alcaraz, del santuario de Alcaraz, la Virgen de la Luz, y que muy probablemente pues debió ser algo parecido a esto. Lo que ocurre es que esa imagen se sustituyó en el siglo XVII, en 1631, por otra de madera, por ser de materia tan flaca. Entonces, esto ha sido un poco, lo he resumido mucho porque tenía más rollo, pero prefiero no enrollarme más y no cansar al personal. Lo que quiero hacer ver es que esta es la imagen ante la cual, pues, tantos albaceteños de tantas generaciones desde hace 500 años, pues los albaceteños pues le han dedicado su devoción, sus secretos, sus devociones, sus inquietudes. Es una imagen en donde se mezcla pues el término municipal, como decía antes, se mezcla la cuchillería, ese primer milagro supuesto del cuchillero, y la feria. Y es la imagen ante la cual, pues ya digo, los albaceteños pues le dedicamos nuestra atención y nuestras inquietudes. Además, voy a contar una anécdota con la cual voy a terminar, y es que cuando en el año 2010 hicimos la exposición, y aquí está Godofredo conmigo, que estuvimos organizando la exposición, y expusimos esa nube, esa peana, en el museo, la que era copia de la que se destruyó en la guerra y que la hizo José Díez, pues al sacarla del embalaje había un papel cuadriculado, escrito a mano torpemente, que decía: Virgencica mía de los Llanos, que la fulanica, la Carmen o la Lola, la que fuera, que salga bien de la operación y que se cure. Seguramente se curó. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias, Luis Guillermo. Sí. Tenemos muy poquito tiempo, pero si alguien quiere ¿hay alguna pregunta? En primer lugar, felicitarte por tu disertación tan documentada y que nos ha descubierto nuevas cosas. Cuando yo era pequeña, mi madre siempre decía que la patrona era la Virgen de la Estrella y decía: la Virgen de los Llanos es la segunda. Entonces tú me has descubierto que era la confusión que tenía el pueblo, que era la patrona de las salas capitulares. ¿Dónde está la Virgen de la Estrella que dices que se conserva? La Virgen de la Estrella era en el año 1505, 1510, el ayuntamiento pagó por una imagen para las salas capitulares, que era la Virgen de Santa María de la Estrella. Y en el siglo XVIII se sustituyó esa imagen por otra. Otra que cuando se demolió el antiguo ayuntamiento, que estuvo en la Plaza Mayor, en el lado donde después estuvo el mercado, pues se trasladó a la ermita de San Antón, porque la ermita de San Antón era propiedad municipal. Entonces, allí estuvo en la ermita de San Antón, y cuando en el año 1925 se demolió la ermita de San Antón, ya digo, esta ciudad que es tan iconoclasta y tan destructiva, una ermita que era importante, pues el ayuntamiento recogió las cosas que había en San Antón. Entre ellas, precisamente, recogió la Virgen de la Estrella. Una Virgen de la Estrella, un San José y unas pinturas que eran el retablo que estaba allí.
Y entonces, en el año 30 y tantos, en la época de la República, el ayuntamiento, viendo que esas obras de arte y esas imágenes estaban en un trastero en el ayuntamiento, aquí en el Altozano, decidió, con muy buen criterio, depositarlas en el museo, quizá a instancias de don Joaquín Sánchez Jiménez, y estuvieron en el museo. Gracias a eso, cuando la guerra, esas tablas, esa imagen de San José y esa imagen de la estrella se quedaron en el museo y no se destruyeron en la guerra. Al concluir la guerra civil, esa imagen de la estrella, como no había imágenes en San Juan, pues volvió a San Juan. Y incluso el niño que le faltaba se lo hizo José Díez y se quedó incluso en el altar mayor de San Juan, y actualmente está en la última capilla a la derecha, está la imagen esa que es del siglo XVIII y que en mi opinión es una escultura barroca napolitana de mediados del siglo XVIII de estilo rococó. Es una escultura buena. ¿De la Virgen de Loreto? Sí, pero en la capilla en la capilla del obispo de Tagaste, que es la última, la nave de la derecha, en la nave de la epístola, la última. No la de Loreto es la de enfrente, esta es la del lado. Entonces, en una hornacina que hay, es donde actualmente está esa imagen, que es una escultura barroca del XVIII, probablemente napolitana. Muchas gracias. Agradecerte las alusiones que has hecho a mi persona. ¿Quieres poner el plano de la ermita? Bueno, pues... Porque te voy a hacer una pregunta sobre el plano. Venga. El que busca, encuentra. Yo como soy muy torpe, y las tecnologías y yo... Sí, pero bueno, estamos sigue. Espera un momento. Precisamente esa imagen, perdona, esa imagen de la Inmaculada es la que yo he dicho que está en Murcia y es la que, en mi opinión, sirvió de inspiración iconográfica a la Virgen de los Llanos a través del obispo del obispo Trejo. Está en actitud orante, entonces a esa solamente hay que añadirle un niño y ya está. Pero bueno, vamos para atrás. Vamos al principio. Ya. La pregunta que quiero hacerte, bueno, es un plano que está en el Archivo Histórico Nacional, es coloreado y nos ha permitido, sabíamos cómo era la ermita y el convento por los libros de los frailes, los libros de acta y de historia de la custodia de San Pascual Bailón. La pregunta es, Luis Guillermo, ese edificio 11, ¿eso es la venta de Albacete, que está en la base aérea? Pues eso es lo que pensaba yo. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo he hecho clandestinamente y por fuera fotos, pero claro, cualquiera pasa a un recinto militar. No, pues yo he pasado a ese recinto militar y efectivamente tiene esa estructura. Esa es la venta, la antigua venta, de Albacete. Yo creo que sí, porque hace unos años tuve yo la oportunidad de ir con Blanca Gamo del museo, porque allí tenían no sé qué cosa y querían saber lo que podía ser, y estuvimos precisamente ahí. Yo creo que puede ser eso. A mí un militar me hizo un montón de fotos y la verdad es que yo creo que gran parte mantiene la estructura Pero vamos, original. es de una simplicidad más que monástica, pueblerina. En fin, y eso es lo que hay. Muy bien. Bueno, pues ahora la presidenta Lues, Carmen, te va a entregar como recuerdo el árbol de la asociación que representa la Asociación de Alués. Pues nada, pues muchas gracias. El árbol de